Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena de SER. Desde el estudio Carlos Llamas, en este lunes 3 de agosto de 2026. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la 1 de la madrugada. La noticia del día es lo de Pogačar y la Vuelta, pero la noticia de la última hora son estas palabras de Ferran Torres, delantero del Barça. Bueno, mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todos hablar. Es la respuesta a la pregunta que le hacían en el medio Sportico, así se llama, de qué tiene que hacer el Barça para continuar contigo, es decir, para renovarte. Recordemos que acaba contrato en 2027. Interesante esa inflexión que hace, ese bueno, y lo que dice a continuación, mostrar que me quieren. Anoche en el Larguero, Nil Solà contaba que el Barça sí quiere renovarle, pero en septiembre, y que en ningún caso lo va a hacer con un contrato de megaestrella, porque no le considera su delantero titular. Pasa con Ferran Torres, que es un gran futbolista, no me cabe ninguna duda, que está en un gran momento de su carrera, digamos, solo 26 años, City, Barça, ahora que acaba contrato en 2027, pero que no ha sido titular indiscutible en el Barça en esta última temporada, y con la selección española, a pesar de que ha sido importante y Luis de la Fuente ha apostado por él, tampoco era titular. Quiero decir, ha marcado el gol de la final, pero que tampoco era titular. Y después le han preguntado por el Paris Saint-Germain, y ha contestado esto. Bueno, siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta. Es decir, tres cosas. Uno, no descarta apurar sin renovar, es decir, hasta junio de 2027. Dos, se deja querer por el Paris Saint-Germain, diciendo que siempre es bueno que grandes equipos se fijen en él. Y tres, que lo hemos escuchado en el primer corte, cuando le preguntan acerca de qué tiene que hacer el Barça para el hecho de que continúes con ellos, mostrar cariño. En fin, enseguida con Talavera, Marcos López, Aritz Gabilondo y Raúl Ruiz analizamos estas palabras, porque es uno de los culebrones del verano. Otro, 11:33, lo desvelaba también anoche Nil Solà aquí en El Larguero, que es el asunto Rodrigo Hernández Cascante, futbolista del City. Ya hemos ido contando aquí en El Larguero con los compañeros que cobran el Real Madrid, que en principio la idea del Madrid era no ir a por él, ahora sí que es ir a por él, pero el Barça también se mete de por medio. ¿Qué podemos ampliar a esta hora de la noche? Nil Solà, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Pues en cuanto a Rodri, las informaciones que contábamos ayer en El Larguero se han ido confirmando a lo largo del día de hoy. El Barça puede afrontar un fichaje que ronde los 50 millones por Rodri. De hecho, en la última semana ha habido algún movimiento que otro en este sentido. En el Club Azulgrana saben de la rapidez con la que el Madrid se movió en primera instancia, pero es verdad que saben que a Rodri le gusta el proyecto deportivo que hay en el Barça. Es por eso que no dan ni mucho menos el partido por perdido y son conscientes de que si llega el momento en el que Rodri le da el sí definitivo al Barça, el club azulgrana podría cometer dicha operación, lo cuadraría de la forma que fuera en el fair play y significaría evidentemente pues que este presupuesto que estaba en principio para el central se acabaría dedicando para Rodri. Gracias, Nil. Puente aéreo en el Real Madrid, hoy ha vuelto Vinicius. Enseguida analizamos cuál es la situación del futbolista brasileño, que también acaba contrato en 2027 y que no está claro cuál puede ser su futuro. Otro tema muy del verano, muy de estos días. Yo a veces no sé si pecamos aquí los que saludamos desde la capital de España, si lo del Rayo Vallecano queda muy localista, pero es que no se me ocurre otro club, incluso del fútbol profesional y junto a la primera y la segunda división, que deje en estos últimos años más problemas acerca de lo que pasa dentro del estadio, de la situación del estadio. Recordemos que el Rayo Vallecano, equipo de primera división, que es el vigente subcampeón de la Conference League, ahora mismo, salvo lo que la Comunidad de Madrid dé el visto bueno, no puede jugar su primer partido 20 de agosto frente al Alavés en el estadio de Vallecas. Hoy se ha producido una reunión entre la Comunidad de Madrid y Raúl Martín Presa. También estaban Isi Palazón, si no recuerdo mal, e Iván Baillú.
eso es, futbolistas del Rayo. Parece que hay una sensación ahora mismo de colaborar. El consejero de Deportes ha dicho que mañana el Rayo Vallecano les va a abrir el estadio, algo que nos confirman desde el Rayo Vallecano, donde insisten en algo que ya contamos en el día de ayer, que es que todo está en regla, creen que el estadio está preparado, estará preparado para que el próximo 20 de agosto reciba al Alavés, tan solo quedan 17 días para ese primer partido de Liga, que van a entregar toda la documentación, que creen que todo está en regla y que creen que esto no ha tenido demasiado sentido, que el objetivo es que se jueguen todos los partidos en Vallecas. Eso es lo que dicen desde el Rayo Vallecano. Y dos cuestiones de polideportivo para cerrar esta portada, como decíamos casi en el primer titular de este larguero. La noticia del día es que el mejor deportista del momento, o sea, no hablo del mejor ciclista, el mejor deportista del momento va a estar en la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Sin duda, sí, la gran noticia del día. Tadej Pogačar va a estar en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España, que va a arrancar el 22 de agosto en Mónaco, precisamente donde reside el ciclista esloveno, que viene de ganar su quinto Tour de Francia, que aspira a conseguir la triple corona. Ya ha ganado 5 Tours, ganó el Giro del año pasado y le falta la Vuelta. Al final la decisión se ha tomado en los días posteriores al Tour de Francia y sin duda alguna será el gran aliciente del gran campeón Tadej Pogačar, 22 de agosto en la línea de salida de la Vuelta. En un rato, Javier Guillén, el director general de la Vuelta Ciclista de España, que en el larguero, con muchas preguntas que hacerle. De hecho, creo que además es la primera vez que hablamos con él después de todo lo que pasó en la pasada edición de la Vuelta, creo, al menos en el larguero. ¿Cuándo lo supo? ¿Qué supone para la Vuelta Ciclista a España que esté Tadej Pogačar? Recordemos, 5 veces ganador del Tour de Francia. Y si la Vuelta paga a Pogačar para que esté. Lo digo porque hay deportes en los que, por ejemplo, en el tenis, enseguida vamos a hablar del tenis, hay torneos ATP 500 donde la organización paga a los grandes tenistas que no están obligados a ir para que vayan. Otra cosa es después lo que consigan cuando lleguen a la final o ganan o llegan a semifinales. Así que enseguida se lo vamos a preguntar a Javier Guillén. Y lo dicho, cerramos hablando de tenis. Pedro Follana, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Rafa Jodar, la nueva joya del deporte español, 19 años, que ha perdido la final de Washington. Yo creo que es que hoy ya era todo en contra. Llegaba con un cansancio evidente y además frente a un tenista que en superficie dura siempre muestra lo mejor de sí. Bueno, un especialista como es Taylor Fritz, que además jugaba en casa, en Washington, con el público a favor, después de el aplazamiento de la jornada de ayer, en unas condiciones que le favorecen, además siendo ya el 9 del mundo. Pero bueno, yo me quedaría con que Rafa Jodar ha plantado cara y de qué manera. En el primer set, sobre todo, que se ha resuelto en el tiebreak. El segundo ha empezado todo en contra ya con un 0-3 a favor de Taylor Fritz. Ha intentado recuperar el terreno perdido y casi lo ha conseguido, incluso teniendo bola de rotura en el último juego del partido, pero ha terminado perdiendo en esos 2 sets. Ha sido prácticamente muy igualado el partido en todo, Álvaro, salvo en una cuestión que es clave en pista rápida. Puntos ganados con el primer servicio, 81% del norteamericano, 67% de Rafa Jodar. En el resto, pues prácticamente ha estado muy equilibrado. Vamos a ver cómo transcurren los próximos días el cansancio y una pequeña molestia que hemos visto que tenía en la muñeca, fruto de una pequeña caída. Nos dicen que de momento ha sido solo eso, que no parece que vaya más, pero habrá que ver cómo evoluciona la jornada de mañana porque no tiene tiempo para descansar. Está en marcha Montreal, él está apuntado al torneo, está exento de primera ronda por su situación ya en el ranking, pero bueno, pues torneo importante sin duda para Rafa Jodar, que ha pasado en un año de estar el 540 del mundo a terminar y salir de este evento como el número 15. Si a mí me dicen hace un año o hace unos meses que íbamos a abrir un larguero, aunque sea como última parte de la presentación hablando de Rafa Jodar con Alex Correcha, pues yo pensaba que iba a ser imposible, pero es que está pasando, porque ya es el 15 del mundo. Alex Correcha, hola. ¿Qué tal, Álvaro y Follana? Pues sí, es verdad, ¿eh? Qué sorpresa que nos ha dado el tenis en este verano. Estábamos echando de menos a Carlos Alcaraz y de repente emerge Rafa Jodar. Así que estoy feliz porque salen tenistas y lo más importante, la forma que lo está haciendo Álvaro. 7-6-6-4, derrota hoy. Y eso que ha habido un momento con 7-6-3-0 abajo que le consigue recuperar uno de los breaks. Incluso ha tenido opciones de poner el partido 5 iguales en el segundo set. Yo con Jodar siempre pienso que aunque esté muy cansado, aunque no tenga su mejor día, siempre tiene opciones de ganar. Sí, porque tiene un gen competitivo espectacular, porque creo que no solo ama ganar, sino me parece que por lo que empiezo a ver odia perder, sinceramente. Es un chico que cuando está en pista solo está para jugar, no se está para historias, está muy concentrado en lo que él necesita hacer
y lo ha hecho muy bien en Washington. O sea, llevaba unas semanas de reposo después de Wimbledon y llegar aquí a la final me parece que es un resultadazo. Y como bien decía Fuyana, solo ha perdido contra Fritz y en mi opinión no solo pierde contra Fritz, que es un especialista en rápida, que está más consagrado, sino que yo creo que también le ha pasado un poquito factura pues el desgaste que ha tenido en los últimos días para meterse en la final, sobre todo los dos últimos encuentros que ha tenido set abajo y ha recuperado. Y bueno, sobre todo que Washington hay una humedad tremenda, pero brutal, y bueno, te has de adaptar. Y él solo tiene 19 años y pienso que todavía se está formando físicamente. Para mí está muy bien de físico, pero no hay duda de que tiene un margen de mejora tremendo para poder aguantar todos los torneos y no llegar, pues a lo mejor como ha llegado aquí a esta final, que ya se le veía que le quedaba poca energía. Aún así ha luchado hasta el final como siempre, claro. Hace unos días charlábamos aquí con David Ferrer, con el capitán del equipo español de Copa Davis, y cuando le preguntábamos acerca de qué tiene de especial, vosotros que habéis sido tenistas y que habéis estado ahí y que os habéis enfrentado a un montón de rivales, ¿qué tiene de especial Rafa Joder? Y me decía, es que me recuerda cuando tenía 17 años Alcaraz, 17 años Rafa Nadal, tiene algo especial que yo no sé si va un poquito por lo que acabas de decir, que odia perder. Y después, Alex, yo le veo que físicamente también tiene mucho margen de mejora. Yo no sé si habrá un momento en el que, como pasó con Carlos Alcaraz, no sé si en la pretemporada de este año o del año que viene, de repente pues se ponga más cachas. Se pondrá, sí, seguro, porque, a ver, no hay duda de que todavía tiene un cuerpo, diríamos que de teenager, que es lo que es. Está claro que él sigue evolucionando, pero está teniendo poco tiempo para parar, entrenar y lo que es fortalecer lo que es su cuerpo, su formación, sobre todo fuerza, ¿no? Yo creo que de resistencia pues se le ve muy bien, pero a veces pues eso, que la musculatura le aguante bien, pues todo lo que es su caparazón, para que no, sobre todo que no sufra ninguna lesión que le está llevando a un límite muy grande todo lo que está haciendo, todos los partidos, todos los torneos, y él tiene que estar muy bien preparado, porque creo que tanto tenísticamente como tácticamente demuestra que sabe jugar muy bien. Y para mí lo que tiene muy especial es que la pelota le va muy rápida, que le viaja a una velocidad altísima, que él te desborda prácticamente sin hacer esfuerzo, que tiene una solidez increíble con lo que es su revés, su derecha es un golpe que también domina mucho, tiene un grandísimo resto, una gran movilidad y quizá pues el saque es lo que se va a tener que ir consolidando un poquito más, pero se le ve muy fino para tener 19 años, se le ve como ya muy estable. Aún así, todavía hay muchas cosas que va a ir mejorando, así que creo sinceramente que cuando acabe el año tendrá tiempo para a lo mejor parar y hacer esas cargas tan necesarias para que tu cuerpo aguante lo que te está exigiendo el circuito, que a día de hoy, pues como bien decíais, ya se está metido el 15 del mundo, que es una bestialidad, porque el salto que ha hecho en una temporada, pues prácticamente no lo habíamos visto casi nunca. Estabas diciendo, Fuyana, que tuvo un problema en la muñeca, pero parece que no es grave, ¿no? Que es fruto de una caída y listo, ¿no? Eso es lo que nos dicen desde el equipo, pero bueno, hace falta ver cómo evoluciona también las próximas horas, pues ya sabes que este tipo de molestias luego pueden tener algún tipo de secuela en el día siguiente, pero de momento había tranquilidad porque decían que era simplemente una cuestión del momento. Pues esperemos que se quede solo en eso. Y más allá de Rafa Jodar, esperando a que Carlos Alcaraz vuelva, que tenemos unas ganas que llevamos 4 meses sin él. En principio parece que lo va a hacer en Cincinnati, pero ¿tú qué le recomendarías? No sé si tuviste a lo largo de tu carrera deportiva algún problema en la muñeca, ya sabemos que son lesiones muy traicioneras, fijaos lo que pasó con Dominic Thiem, con Juan Martín del Potro, pero tenemos unas ganas de ver a Carlos Alcaraz en pista, que incluso la gente le va a exigir incluso ganar ya en Cincinnati, si es que vuelve en Cincinnati. Alex. Espero que no sea el caso. Me parece que sería un poco desmesurado. No, al final ellos están siguiendo los pasos correctos, ¿no? Que ha sido la de la prudencia, aceptar que tienes una lesión, pues que no querían que se fuera más peligrosa. Se han tomado el tiempo necesario y lo que se está viendo es que la progresión está siendo la adecuada. Veremos a ver cómo soporta pues las cargas en cuanto empiece a hacer más entrenos más duros, cuando juegue sets, cómo se recupera y ojalá que esté listo para jugar en Cincinnati, simplemente para ir cogiendo el ritmo otra vez, no esperando ganar Cincinnati. Ni siquiera me plantearía el pensar, bueno, para ver si gano el US Open. No, ni mucho menos. Yo creo que es todo lo contrario, me vuelvo al circuito y poco a poco y día a día voy viendo cómo me voy encontrando y a ver cómo estoy. Primero físicamente, que no me salga ninguna otra molestia, porque llevo muchos meses sin competir, y a partir de ahí pues el nivel lo vas cogiendo pues cada uno con el nivel que tiene, porque hay jugadores que tienen unos procesos que son más cortos, otros más rápidos. Normalmente Alcaraz y este tipo de jugadores se ve que las etapas las fulminan y las queman a una velocidad mucho más alta de lo habitual,
pero hay que darle el margen y el tiempo necesario para que Carlitos, cuando empiece a jugar, pues tenga todo el tiempo del mundo para ver cómo está, sobre todo de físico. Lo demás ya irá llegando poco a poco. En fin, Rafa Jódar, 19 años, y Carlos Alcaraz, todavía sus 23 años, que seguro que nos van a dar grandes alegrías. Bueno, Alcaraz ya con 7 Grand Slam, ojalá que la vuelta sea lo más pronto posible, ojalá que sea en Cincinnati, y si no, pues ya que sea en el US Open, y Rafa Jódar, que ha llegado a esa final de Washington. Alex, creo que la última vez que hablábamos contigo fue hace justo 2 semanas, ¿no? Cuando estábamos ahí en Estados Unidos, o 3 semanas después de Wimbledon y tal. ¿Todo bien? Yo pensaba que te ibas a haber ido a la otra parte del mundo y demás, pero sigues por aquí, por casa. No, yo estoy muy bien en mi casa y cerca. Y cerca. Sí, todo lo que sea por aquí estoy muy bien. Me iré para el Open de Estados Unidos, que estaré con Movistar Plus, pero a partir del sábado de la mitad del torneo. O sea que de momento yo no me voy a ningún lado. Ya he viajado suficiente, Álvaro. En tu vida sí que lo dejo para los otros. Sí. Un abrazo, Alex. Adiós. Igualmente, gracias. Adiós. Fuyana, ¿algo más? No sé si en relación a Carlos Alcaraz, que no te he preguntado nada, que las sensaciones son buenas, ¿no? En los entrenamientos que se están produciendo ahora mismo en Murcia. Sí, muy positivas. La verdad es que nos traslada a su equipo que las sensaciones son muy buenas. Evidentemente no estamos hablando ya de pensar en resultados a corto plazo, sino de sensaciones con la raqueta en la mano, de entrenar. Luego hace falta ver qué pasa cuando compites. Nada tiene que ver el tener un rival enfrente con la exigencia de ganar partidos importantes en un Master 1000, por ejemplo, como se va a encontrar en Cincinnati, a cómo está entrenando, pero la vuelta a entrenar con exigencia en la pista de momento está siendo muy positiva, y eso sin duda es una gran noticia después de tanta inactividad. Abrazos, Fuyana. Un abrazo, hasta luego. 12 menos cuarto. Lo dicho, hemos quedado dentro de un ratito con Javier Guillén, con el director general de la Vuelta Ciclista a España, después de la noticia del día. El mejor deportista del momento, Tadej Pogačar, va a disputar la Vuelta a España, que por cierto, este año no acaba en Madrid. Le tendremos también que preguntar por ello. Acaba en Granada, no acaba en Madrid, no sé si por el tema de la Fórmula 1. Muchas cosas que comentar en el Sanedrín. Sí, Sanedrín del larguero de este lunes con Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Está por ahí Marcos López en Barcelona. Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aritz Gabilondo en la redacción del Diario AS. Hola, Aritz. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Y está por ahí Raúl Ruiz. Hola, Raúl. Buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches a todos. Vamos a volver a recuperar los 2 cortes, los 2 audios que hemos escuchado en el arranque de este larguero. En el medio esportivo, bueno, está haciendo una especie como de gira, ¿no? Héctor González, productor en Estados Unidos, ha estado en la NBC en un morning de esos de... Sí, en Estados Unidos hay Ferran Torres, pero lo más destacado lo ha dicho después en castellano. Le preguntaban acerca de qué tiene que hacer el Barça para retenerte. Bueno, mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar. Demostrar que me quieren. Y después, acerca del interés, que él no niega, del Paris Saint-Germain. Bueno, siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta. Estas palabras, Marcos López, ¿a qué te suenan? Tú que tienes una trayectoria dilatada y ya sabes de esto. Bueno, es muy simple y está en su legítimo derecho Ferran Torres de comentar y de sentir que es su momento porque se lo ha ganado, le queda un año de contrato, va a ser dueño de su destino, o puede ser dueño de su destino, tiene la posibilidad, le está lanzando el mensaje al Barça: si me quieres de verdad, demuéstralo, por 2 razones. Para mí, la fundamental es la deportiva, porque el Barça está buscando a Julián Álvarez y está buscando un 9, y no considera que que Ferran Torres sea su delantero titular o su delantero centro titular. Tampoco lo ha sido, como bien contabas tú al principio del programa, de la selección española. Ha sido el jugador capital porque marcó el gol que le dio a España el Mundial hace muy pocas semanas en Nueva York, pero en el fondo está aprovechando su momento e, insisto, es legítimo. Le queda un año de contrato y le está diciendo al Barça: si me quieres, me lo demuestras primero con hechos a nivel deportivo y segundo con hechos a nivel económico. Y después, como es evidente, le abre la puerta al Paris Saint-Germain y a cualquier otro equipo, o incluso, y ahí está Tala, que tiene más información que yo, hasta el Atlético de Madrid, que sería un equipo que encajaría perfectamente para lo que quiere el Cholo y para lo que... Vamos, que al Barça le encantaría hacer un trueque Ferran Torres Julián Álvarez, por lo que veo, porque es que tampoco veo al Barça como muy emocionado en la renovación de Ferran Torres, la verdad. Es que no, porque Ferran Torres no ha sentido en ningún momento llegó en el 2021, estoy hablando de memoria ahora, creo,
enero del 2021 o 2020, y nunca ha sentido ser el delantero centro titular del Barça. Siempre lo ha sido Lewandowski. Incluso en su último año Lewandowski ha sido titular. Él ha metido más goles que Lewandowski, menos que Lamine, que es la auténtica estrella de este equipo, y llegado a este punto tiene todo el derecho del mundo a pedir lo que considera oportuno, y también el Barça tiene todo el derecho del mundo a decirle que hasta aquí he llegado, esta es mi propuesta, si te parece bien, no, y si no, que venga otro club con el dinero, porque el PSG, sin ir más lejos, acaba de vender a Gonzalo Ramos y a Ari, que lo sabe mejor que yo, por 70 millones al Milan. Ya sé que le queda un año de contrato, pero si Luis Enrique quiere tanto a Ferran Torres, pues lo tendrá que pagar. En cualquier caso, yo creo que la clave la da Marcos. Todo esto se produce porque Barcelona en ningún momento, como diría nuestro queridísimo Manolete, nunca ha bebido los vientos por Ferran. Creo que es un jugador, yo creo que es un jugador importante. Yo creo que el fútbol ha cambiado. Yo creo que el fútbol no es del 11 titular. Yo creo que del fútbol, ahora que se van los grandes equipos a 60 partidos, como mínimo es de una plantilla. Yo creo que Ferran ha hecho un muy buen año, ha metido 25 goles, que me parece una barbaridad. Que cuando hablamos de Ferran, yo creo que no es tanto como él piensa o como escenifica, pero sí es verdad que para mí se le ha ninguneado bastante. Creo que es un jugador importante. ¿Pero por parte de quién, Tala? ¿Por parte de quién? Yo creo que por parte del entorno, por parte de la afición, y lo más importante, porque nosotros podemos pensar, yo creo que por parte del entrenador. Yo creo que Flick se ha deshecho en elogios por otros jugadores. Creo que Flick ha tenido paciencia con otros jugadores, y él, cuando no ha rendido, ha desaparecido de la ecuación. Y yo creo que es un jugador que necesita tener confianza. Luis Enrique se la dio en la selección, Luis Enrique se la quiere dar en París, se la ha dado Luis de la Fuente, por más que no haya sido siempre titular, y creo que ha respondido con números en la selección. Y yo creo que esa es la clave. Para mí me parece un jugador interesante, me parece que un jugador que no le sobra para nada al Barça en la plantilla, y yo creo que, como también comentaba Marcos, ahora él está en su derecho. Le queda un año de contrato, ha terminado después de hacer una buena temporada. Encima, fíjate cómo ha terminado, con la flechita para arriba, con el gol más importante de su vida, que ha dado un mundial a España. Pues está en su derecho de apretarle al Barça o de irse a donde le quieran más. También lo tiene que aprovechar, ¿no? Aris, ibas a decir. No, pero es que fíjate, estaba pensando que ese gol que marca en la final de Nueva York, más que una alegría para el Barça, se convirtió en ese momento en un marrón. Totalmente de acuerdo contigo. En un marrón. Porque de repente empoderó a No, porque Ferran... no contaban ya con él, Aritz. No, por eso sí, pero que empoderó a Ferran Torres, lo que el Barça en ningún momento ha pensado que podía llegar a empoderar, porque creo que ha llegado a este momento también, habiendo dejado marchar a Lewandowski, que tú no puedes llegar al verano en el que solo tienes un delantero sin tener la solución, primero al otro delantero que se ha ido, que todavía está por ver a quién ficha el Barça, y segundo, sin tener una solución sobre el delantero que se te puede ir, porque está terminando el contrato y porque tú no le has dado, creo, el valor que tiene este futbolista. Yo estoy totalmente de acuerdo con Tala, que es un jugador absolutamente infravalorado. Y no digo, ya no me meto en cifras, en cuántos goles meta al año, no. Es que hace un montón de cosas muy interesantes para sus compañeros, para el equipo. Nunca le he visto una mala cara. Ha sido suplente cuando merecía ser titular muchas veces sin decir absolutamente nada. O sea, yo creo que el Barça se ha equivocado de principio a fin con el tratamiento que ha tenido con Ferran. Pero ¿por qué? Aquí hay dos cosas. Un segundo, Raúl, Sí. porque me interesa saber la opinión de Marcos. ¿Por qué? No sé si desde Cataluña o desde Barcelona, ¿por qué se tiene, o no sé si tiene una sensación diferente? ¿Por qué nunca ha tenido esa vitola de delantero centro titular? ¿Por qué no tiene la calidad suficiente? ¿Por qué no tenía el nivel que, por ejemplo, tenía el Lewandowski de hace 5 años? ¿Por qué? No, porque al final es una cuestión de decisión del entrenador, tan simple como eso. El entrenador prefiere. O sea, a Flick no le emociona a Ferran Torres. Bueno, es un jugador que le ha dado muchos minutos, le ha dado mucha continuidad, pero él ha entendido, y al Barça no le ha ido mal con Lewandowski. 4 años de Lewandowski en el Barça son 3 ligas. O sea, y Ferran, que todos lo ponemos en valor y con razón, pero Ferran no ha sido titular indiscutible en el City, no ha sido titular indiscutible en el Barça, no ha sido titular indiscutible en la selección española, más allá del gol que le equipara ya a los dioses porque le da la segunda estrella a la selección, pero no ha sido un delantero centro indiscutible en ninguno de sus 2 últimos equipos ni en la selección española.
No ha sido el 9, básicamente porque también empezó jugando en las bandas. Claro. Sí, pero es que ahora el Barça tiene jugadores de banda, tiene de sobra. Es que ayer nos contaban los compañeros de Radio Barcelona, claro, es que de repente, Lewandowski, adiós. ¿Qué pasa? Que si a Ferran no te emociona, es que no tiene un delantero centro titular, es que dice, no, que Gordon puede jugar por ahí, Adeyemi. No, se supone que el Barça necesita algún delantero, ¿no? Digo yo. No, se supone, y más que suponer, es un hecho que el Barça de aquí a final de mercado va a fichar un delantero. Pero es que hay que entender, cuando decía Aritz que el problema es que Ferran Torres también quiere ser dueño de su destino. Es un poco salvando las distancias. A eso voy, Marcos. Claro. Salvando el caso de Vinicius para equiparar. Es decir, este chico, cuando acabe el contrato, si acaba su contrato, tiene un valor que ahora ya es muy importante, pero cuando acaba el contrato, ese valor se multiplica. Está ante el gran contrato de su vida. 26 años después de haber marcado el gol en la final del Mundial. Claro, pero no ahora. Igual tiene que esperar un año y ese contrato es todavía mucho más importante y mucho más valioso. Cuidado con eso, Marcos. Cuidado con eso. Mira, el tema aquí son dos cosas. Una es la que quiere el Barça y otra es la que quiere Ferran. Y Ferran, más allá de dineros, también está buscando minutos. Está buscando el trato de ser titular, ¿sabes? Y eso en un futbolista es importantísimo, sobre todo, te lo has dicho antes, que es muy joven, que tiene 26 años, aunque tiene ya una trayectoria importante, pero es que tiene 26 años y quizá esté en su mejor momento. 25 goles marcó, pero luego también, igual que los resultados en los partidos mienten, el estado de ánimo y el estado de un futbolista también te puede mentir por algo en concreto. Porque quizá ese gol del que habla Aris, pues lo ha dimensionado, lo ha llevado a otra dimensión y ahora lo que tiene que hacer por parte del jugador es aprovechar eso. Y lo que está haciendo es aprovechando eso. Y yo creo que lo que Ferran realmente busca son minutos y es esa titularidad que en el Barça yo te aseguro que no la va a tener. O sea, ¿creéis que no la va a tener? No la va a tener. O sea, ¿alguien piensa que va a ser el delantero centro titular de Flick? Yo creo que no. Yo, sinceramente, lo que antes comentaba Tala, también me parece importante. Es que no tienes por qué ser titular indiscutible de un equipo pero para ser importante. Pero quiere serlo. Yo creo que tú puedes ser un delantero que pelee por ser titular en el Barça y no ser un desastre delantero. O sea, tú puedes estar ahí a las puertas de ser titular y rendir cuando te ponen y bueno, tampoco le veo pretensiones a Ferran de querer ser una mega estrella del fútbol mundial, la verdad. Y que en este fútbol, Aritz, con tantas competiciones y con tantos partidos, yo creo que hay partidos y hay momentos para todos. Y lo hemos visto en la selección de Luis de la Fuente. Pero no lo ha habido. Sin ir más lejos, Raúl, hemos visto el protagonismo de la gente de banquillo, hemos visto el protagonismo de la gente que luego se ha llevado los titulares, los titulares, nunca mejor dicho, sin ser titulares. Por lo tanto, yo creo que eso ha cambiado. Yo entiendo lo que decís y entiendo lo que puede sentir Ferran, pero yo creo, sinceramente, que más que nadie le pueda prometer la titularidad, porque yo creo que eso no se lo van a prometer. Eso a nadie. No se lo van a poder decir ni en el Paris Saint-Germain ni al equipo que se vaya o si se queda en Barcelona. Yo creo que el resquemor que tiene Ferran es que con él se ha sido muy duro. Quiero decir, es que Lewandowski ha tenido un año bastante malo, bastante tieso de goles y no se le ponía prácticamente en duda y él, cuando menos, no te voy a decir pitos, pero muchas dudas en cuanto a su rendimiento. Y vuelvo a decir, ha terminado con 25 goles. Yo creo que el Barcelona, desde un primer momento, y estoy de acuerdo con lo que comentabais antes, quería deshacerse de él, que incluso llegó a aparecer ese nombre en la operación Julián ofrecido al Atlético de Madrid, Ferran y dinero, que no contaran con él, que prácticamente fuera uno de los que se iba a ir fuera del equipo. Yo creo que eso no le ha gustado a Ferran y yo creo que se siente menos valorado y menos querido en Barcelona por eso que porque le prometan ser titular, que no se lo va a prometer nadie. No, porque además, si acabara en el Paris Saint-Germain, va a ir a un equipo donde es muy difícil ser titular en el... No, se ha ido Barcolá, ¿no? Juan, como juegan, se ha ido Gonzalo Ramos. Pero Gonzalo Ramos era el suplente. O sea, claro. Gonzalo Ramos no jugaba. Suplente del suplente. Claro, por eso, es decir, quien jugaba ahí, ¿quién es? Dembélé. Ha jugado muchos partidos de delantero centro. Por lo tanto, yo lo entiendo, es decir, y es el momento. Como bien decía Raúl, es su momento y es el contrato de su vida, porque evidentemente la situación y la nueva dimensión que ha adquirido por aquel gol le hace sentirse con la fuerza, con la capacidad y con la potencia. Es decir, si de verdad me queréis Barça, me lo tenéis que trasladar. Sí, pero que eso es un problema para el Barça. Sí, continuamos. Es un problema que antes no tenía el Barça. El Barça, cuando empieza el Mundial,
pues Ferran Torres estaba en una situación que el Barça controlaba, creo, y ahora la situación no la controla mucho, el Barça. No mucho, y soy muy breve. No mucho porque si no, Deco no deja a jugadores un año antes de que acabe su contrato sin negociar. Es decir, Bueno, pero ya estás dando por hecho control, que Deco era un poco el que sabía que queda un año para que termine el contrato. Esto, Aritz, puede pasar con jugadores que quedan un año de contrato. O sea, que es que, fíjate lo de Vinicius, que enseguida vamos a hablar de él. El Barça, lo digo para aquellos que igual durante el fin de semana no escucharan a los compañeros de Radio Barcelona, Nil Solà y demás, quiere renovarle, pero quiere hacerlo en septiembre por una cuestión de fair play financiero, pero no le va a dar un tratamiento de superestrella. Porque Pues el Barça cree que no es Álvaro. una superestrella. Pues ya está. Vuelvo a lo mismo. Diferente. Creo que el Barça pensaba que no se le iba a subir a las barbas Ferran Torres, y el gol del Mundial de la final ha cambiado Con perdón, todo. con perdón, de verdad, perdón, le ha jodido. O sea, o le ha fastidiado, ya está. Mejor lo dejo así. 12 de la noche, 11 en Canarias. Héctor González, hora. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Y ayer a todo esto, contamos aquí en el larguero que el Barça sigue muy atento a la situación de Rodrigo Hernández Cascante, que hemos pasado por muchos episodios, ¿no? Muchas fases en este verano. Ahora el Barça dice que está dispuesto, lo ha comentado Nil Solà abriendo el larguero a las 11:30 de la noche, a cometer una transacción en torno a los 50 millones de euros, que en vez de destinarlo a otra parte del campo, lo destinaría a un centrocampista que sería Rodri. Que en el caso del Real Madrid, ¿cómo está la situación ahora mismo? Bueno, en el Real Madrid creen que Rodri va a valer más dinero, de 50 millones. No te sé decir una cifra exacta, pero más de 50, incluso más de 60 millones. Siguen trabajando en el fichaje del centrocampista español. Hay optimismo, todo va bien. Y la sensación y la seguridad, yo creo también, de que para Rodri el plan A siempre ha sido el Real Madrid. Aún así, yo creo que es evidente que quien más necesita a Rodri, yo creo que necesita bastante más el Madrid que el Barça. Creo, no sé si aquí alguien de los los 6 que estamos en la mesa piensa algo diferente. Es cierto que el Barça no tiene a De Jong ahora, ¿eh? El Barça lo que necesita es que no esté en el Madrid. Eso es lo que necesita el Barça. Por eso está enredando, Aris, por eso está enredando. Más que nada, pero donde encajaría mejor sería en el Barça. ¿Por qué, Marcos? Hombre, por la forma de jugar. Claro, sí, que lo explique, que lo explique. Es decir, por la manera de jugar, por la manera de moverse en el campo, por la manera que este chico, desde que estuvo en el Villarreal, luego en el Atlético de Madrid y en el City, especialmente, ha jugado, salvando las distancias, si me permitís la expresión, como juega el Barça. O sea, por lo tanto, donde encaja mejor es en el Barça. Quien lo necesita más es el Real Madrid. Ten en cuenta, Marcos, que con Pedri en la selección parece como que no encajaban, ¿no? Sí, pero yo creo que era porque Pedri también ha tenido problemas físicos y ha estado muy, muy tocado en el Mundial, pero un jugador como Rodri al final encaja en cualquier sitio. Y para la manera de jugar del Barça, insisto, es mucho más adecuado para la manera de jugar del Barça que para el Madrid. Ahora, ¿que lo necesita más el Madrid también lo necesitaría, yo creo, el Atlético de Madrid. Todos. Claro. Es que es un jugadorazo, se adapta a todos los estilos, puede jugar dominando el partido en campo contrario como haría en el Barça, o puede jugar más cerca de un doble pivote como haría en el Madrid. O sea, es que ahí yo le veo que vuelva al fútbol español. O sea, lo único, somos campeones del mundo. Tenemos que, por una parte es positivo, por otra negativo, porque por desgracia se van cada vez más futbolistas de nivel medio, y que decir medio alto, de la Liga Española, pero que vuelva Rodri en la Liga Española, yo creo que sería bueno. Por favor, que tenemos la segunda estrella, que algunos de los campeones del mundo que estén aquí también. Bueno, y que puede ser Balón de Oro, ¿eh? Y que, bueno, es que es otra. Es que claro, que estás fichando una cosa muy... El tema de lo del Balón de Oro, que ya sé que aburre a muchos de vosotros, pero... Sí, de todas formas, Héctor es un fenómeno, te cuenta toda la información y tal, y va todo muy bien, y no sé qué. Está aquí para informar, No, pero yo creo que si lo tuviera tan claro el Real Madrid, quiero decir, el Real Madrid lleva 5 fichajes, si no recuerdo mal, ¿no? Dumfries, Konaté, lleva Bernardo, Cucurella, Spi, y no sé si me dejo por ahí alguno más. Esos 5 de momento, sí. De momento esos 5. Si todos, quiero decir, y son los mismos puestos que ya reforzó con un centenar de millones el año pasado. Pero bueno, dicho esto, si todos nos sentamos en una mesa, oye, ¿qué le hace falta al Real Madrid? Hubiera sido el fichaje número 1. Si lo hubiera querido fichar Florentino Pérez, porque aquí es el que ficha, hubiera sido el fichaje número 1. Yo no sigo sin ver tan claro que a falta de un año de contrato vayan a hacer un Hazard. Recordemos que Hazard, le faltaba un año de contrato con el Chelsea, se gastaron 100 y pico millones de euros, que luego nos enteramos por los derechos de formación, que el Real Madrid dijo que había sido mucho menos, pero los derechos de formación de sus clubes en Bélgica sacaron la verdad de lo que había costado.
y yo pagar, que creo que serán bastante más de 50, por un potencial, como decís ahora, Balón de Oro, que es uno de los grandes favoritos después de lo que ha ocurrido en el Mundial, pagar esa cantidad de millones que no las has querido pagar antes, y a todo esto Jean Diomandé por ahí esperando, yo veo muy optimista con que va a ser jugador del Real Madrid. Pero fíjate, Tala, por la edad no lo veo tan claro, Tala. Yo creo que tendría todavía 4 añitos. Buenos, si yo no dudo del fichaje. Dudas de las dudas del Madrid. ¿Qué ha tenido? Dudas de las dudas del Madrid. Si el Real Madrid lo hubiera querido fichar. Si el Real Madrid lo hubiera querido fichar, igual que no nos hemos enterado con Luci Taquígrafos de Dumfries, de Konaté y de compañía, o de cómo emergió en operaciones que estaban prácticamente cerradas con Cucurella y Bernardo por parte del Atlético de Madrid y terminó llevándose a los futbolistas, que si hubieran querido fichar a Rodrigo, después de alguna declaración que ha hecho Rodrigo, lo hubieran firmado ya. Es lo único que digo. Que yo dejar tan claro, no, va por buen camino, no, tal. Pero Tala, es que la operación... Que Héctor hace el papel aunque le toca. La operación... Deja Héctor que informe, hombre, que te lo estás comiendo ya, venga, va. La operación se activa hace una semana, por eso... Todavía Rodri no es jugador del Real Madrid. Pero si se hubiera activado el 10 de junio... Se activa hace una semana porque el Real Madrid, antes del Mundial o durante el Mundial, no había querido. Tardan en verlo, los informes en el club eran buenos y la cúpula tarda en dar los buenos candidatos. Uno en uno, Aritz y Raúl. El Madrid, Tala, lo que no quería era fichar otro mediocentro. No a Rodri, Rodri sacarlo de esta ecuación. Florentino Pérez no quería invertir más dinero en centrocampistas. Lleva 200 y pico en 3 años. Desde Kroos, Modric, Casemiro ha construido un centro del campo que no le ha servido de nada porque no ha ganado los títulos que ganaba antes con los 3 que ha fichado, con los 4, digamos, que ha ido fichando. Y entonces Florentino no quería dar ese paso de volver a fichar un centrocampista. Ahora, en cuanto ha visto lo que es Rodri, primero, igual más de cerca o igual más en máximo nivel, y segundo, cuando le han convencido de la necesidad de tener que fichar un mediocentro, enseguida ha ido a Rodri. Pero si todos vemos el nivel de Rodri, ¿cómo no lo va a ver Florentino Pérez? ¿O cómo no lo va a ver el Real Madrid? La evidencia es que puede ser el sexto o el séptimo fichaje, y no lo ha visto cuando todos lo hubiéramos puesto el número. Igual por el tema también de la lesión. Yo creo que también hay que poner en contexto eso, que yo creo que había mucha gente que pensaba que después de la lesión iba a ser el mismo, que empezó el Mundial al tran y que al final ha acabado siendo el mejor futbolista del Mundial. Pero da igual el futbolista que fuese, Álvaro, por lo que dice Aris, necesita un centrocampista, pero yo no sé, por mucho dinero que se haya gastado en centrocampistas, no ha traído ninguno. O sea, ha traído otros centrocampistas, no el que necesitaba el Real Madrid. Correcto. No ese jugador que necesita el Real Madrid. Bueno, Bernardo Silva también es creativo, aunque no es Rodri, ¿vale? Pero no es Rodri. No es Rodri. Pero Bernardo es creativo. Silva es Arda Güler. O sea, es que son similares, hay jugadores muy similares. Y luego tiene 2 de corte defensivo, Camavinga y Tchouaméni, pero no tiene un Rodri. Pero me da igual que no se llame Rodri, cualquiera de ese corte de futbolista. Y eso el Real Madrid no lo tiene. Cuando el Madrid quiere... Perdona, Raúl, cuando el Madrid quiere un jugador lo ficha. Claro, es evidente. Mira Cucurella, 24 horas, fichado, presentado, entre comillas, porque estaba con la selección y con la camiseta del Madrid. Cuando realmente lo quiere, y yo no digo sobrepagando, que no sea, pero igual y sobrepagando ya sobre un acuerdo. Imagínate si lo quería. Exacto. Y sobrepagando de tal manera que ahora el Madrid... estamos, es que va bien, es que se activa hace una semana. Es que el Madrid que el Real Madrid puede decir misa, pero que si hubiera querido fichar a Rodrigo ya estaba fichado por el Real Madrid hace mucho tiempo. Es que el Madrid había invertido 50 millones de euros en carreras, no hace 3, 4, 5, hace un año, años. Marcos, hace un año, 50 millones. Y ahora dice, no, estos 50 no me sirven. Y ahora 65 o 60 porque fichó un experimento, Marcos, para el lateral izquierdo. Sí, y ahora ha fichado pero al mejor lateral izquierdo, probablemente entre los 3 del mundo. Sí, Lo mismo que ha pasado con el caso del mediocentro. Ha fichado a Camavingas, cosas raras, y ahora va al mejor mediocentro del mundo. Más razón vienes a mí. Si no tardas 24 horas en firmar a Cucurella, no puedes tardar 24 horas en firmar a Rodri. Pero es que yo creo que todos estamos de acuerdo, y ahora te doy la palabra a Héctor, en que la política de fichajes del Madrid en este mercado no tiene absolutamente nada que ver con la de los últimos años. Primero, porque hay un entrenador al que le hacen caso, eso ya para empezar. Y segundo, porque son futbolistas de rendimiento inmediato. No te olvides de otra cosa, Álvaro.
todo viene porque lleva 2 años sin ganar nada. Hombre, no quepa ninguna duda. Claro, porque el Madrid tiene urgencias, Marcos. Porque el Madrid tiene unas urgencias evidentes, Héctor. Sí, que el Madrid, como todos los equipos, también ha hecho fichajes muchas veces a finales de agosto, que se le han resistido las negociaciones, como a todos los equipos. No todos los fichajes pueden ser en 24 a 48 horas. Modric, Bale, grandes fichajes de los últimos años llegaron a finales de agosto. Pero que este no es que se haya resistido, es que no han ido a por él, Héctor. Bueno, pero vas a convencer. Pero que llevan una semana yendo a por él. Vamos a ver cuánto tarda más en llegar. Pero Tala, tú sabes perfectamente que hay operaciones que hasta que no fiche el equipo vendedor a un sustituto, no se activa o no se, ¿cómo decirlo? No se finaliza la operación que ya está Gonzalo Espí, ¿no? Gonzalo Espí. Por ejemplo. Caso Gonzalo, caso Espí, que por cierto, lo de Gonzalo ya se ha hecho oficial. Se ha hecho oficial, 40 millones y con esos 40, 25 para cerrar lo de Rodri. Aritz, tú que bebes de buenas fuentes, que lo sé yo. ¿Dónde crees que acaba Rodri? A ver, yo creo que todo apunta a que va a jugar en el Madrid. Eso es un poco lo que da la sensación, pero insisto en lo que dije el otro día. No hemos oído a Rodri, no hemos oído a su agente, no hemos oído a nadie de su entorno. O sea, realmente estamos ahora ya metiendo incluso al Barça en el saco. Se metió el PSG, que esto es absolutamente real, que le llamaron. Y bueno, pues creo que todos... ¿Lo del PSG te consta que está descartado? Sí. Descartado. Eso está descartado. O sea, todas las fichas se han ido moviendo en el puzzle hasta llegar a este momento en el que Rodri, pues digamos que tiene la palabra para ver dónde juega. Tenemos que hablar de Vinicius, que contó hace unos días Toño García una información relevante, e iremos contando también durante estos próximos días, me consta. Pero antes de la Desco, lo de Diomandé, que hay un montón de amigos míos del Madrid que me están diciendo, ¿qué pasa con lo de Diomandé? ¿Qué pasa con lo de los agentes, Héctor? A ver. Bueno, ese conflicto entre agencias de representación que está ralentizando todo. Su agencia anterior, Maxidel, la que le lleva del Leganés al Leipzig, dice que ha habido un incumplimiento de contrato. Veremos cómo se resuelve todo. Los clubes serán ajenos a toda esta película. Y hoy ha hablado Marcel Schoffer, que es el director deportivo del Leipzig, lo ha hecho en Sky Sports Alemania, y ha dicho que las disputas con los agentes no harían que el traspaso de Diomandé se caiga. Dice Schoffer también, siempre que primero haya un traspaso, claro. Pero bueno, al menos el director deportivo del Leipzig... Reconoce que hay un acuerdo, ¿no? Reconoce que hay un acuerdo que no se vería en peligro por la situación esta de los agentes, que lo que está haciendo sí es retrasar el anuncio. En esa maravilla de invento que es Ser Podcast, recomiendo a todos los oyentes que quieran y que deseen, en el momento que quieran, que se pongan ayer el pequeño tramito donde Rafa Alcorta, que de esto sabe, como exfutbolista y como exdirector deportivo del Athletic, cuando habla de los famosos entornos. Que es una cosa que nosotros trabajamos con los entornos porque, por desgracia, bueno, hay algunos futbolistas con los que sí se puede trabajar, pero hay otros que son a través de los entornos y por eso somos periodistas y estamos para contar noticias y después analizar la actualidad. Pero recomiendo encarecidamente ese tramito donde habla de los entornos y de algunos que son más amplios, otros innecesarios y sobre todo con chicos tan jóvenes, en este caso Diomandé, 19 años, y que ha pasado pues ya eso. por varias agencias, no solo por las últimas dos, por varias más. 12:15 de la noche, 11:15 en Canarias, aquí en el Sanedrín del Larguero con Talavera, Marcos López, Aritz Gabilondo y Raúl Ruiz. En un ratito vamos a hablar con Rubén Sánchez de Facua, sobre todo los oyentes que sean seguidores del Rayo Vallecano, bueno, y también de otros clubes, porque puede pasar a cualquier club, cuando se te llevan un partido de tu equipo por algo que evidentemente no es tu culpa y que tampoco es por cuestiones meteorológicas y cuestiones de fuerza mayor, no solo a otro estadio, sino al estadio de otra comunidad, ¿qué derechos tienes? Porque seguramente tengan posibilidad de demandar al Rayo Vallecano o de reclamar, porque la campaña de abonos continúa. Pero claro, si el primer partido es en Burgos y no me puedo desplazar a Burgos, ¿qué hago con ese dinero? Así que enseguida lo vamos a analizar y vamos a contar cositas del Rayo Vallecano. A ver, Héctor, lo de Vinicius, JR. Pues día 1 de Vinicius en esta temporada en el Real Madrid. Los jugadores estaban citados a las 9 de la mañana hoy en Valdebebas. La primera sesión de las 2 era a las 10. Y a las 8:30 entraba Vinicius por la puerta. Ha pasado las pruebas médicas, ha entrenado junto a sus compañeros. Y se ha encontrado también con su nuevo entrenador, con José Mourinho, que, como hemos contado, puede tener un papel clave estos días en el asunto de su renovación. El club se ha encargado también de distribuir imágenes de los dos juntos, charlando, esbozando una sonrisa al brasileño. El día 1 de Vinicius ha sido normal, como el resto de futbolistas cuando se incorporan después de sus vacaciones, pero vamos a ver qué ocurre esta semana. La siguiente, ya hemos dicho que el Madrid no quiere que se dilate este asunto en el tiempo, ni muchísimo menos. A Vinicius y al Real Madrid le sigue separando una diferencia económica y cuenta AS, Álvaro, que Vinicius podría rebajar sus pretensiones en cuanto al salario anual se refiere, pero a cambio estaría pidiendo una prima de renovación, por un lado, y más porcentaje de sus derechos de imagen, algo parecido a lo que tiene Mbappé,
que ahora mismo tiene el 80% de sus derechos de imagen, ¿no? Y solo el 20% el Real Madrid. Aritz, está muy bien el cariño y todo lo que tú quieras, pero el fútbol se rige el cariño por el dinero. Y ahora mismo lo que separa al Real Madrid a Vinicius es mucho dinero y además acabando contrato en 2027. Sinceramente, no sé por dónde pueden ir los tiros de estas próximas semanas. Pues no lo sé. Yo, vamos, lo que leo y escucho es que uno quiere renovar y el Madrid quiere renovarlo. O sea que si fuera todo tan fácil, como comenté el otro día también la otra noche, pues sería sentarse esta misma noche o mañana y sellar el asunto. Pero creo que no está siendo así, ni mucho menos, ¿no? Porque estamos ya 14 meses o 13 de que acabe el contrato y sigue habiendo diferencias. Y además lo que me parece más llamativo es que esto ya se ha convertido, creo que en un intercambio de mensajes de un entorno respecto al otro que ya empieza a ser preocupante, ¿no? Porque estoy leyendo ahora, por ejemplo, en ESPN las cifras de la nueva oferta. Se supone que le ha hecho el Madrid, 17,5 millones de euros recibe ahora, le daría 21, él pide 30, o sea, demasiados detalles. Yo creo que aquí se está filtrando demasiado como para que esto sea trigo limpio y la relación... Como para que esto sea trigo limpio. Claro. Me ha gustado esa frase. Como para que la relación sea más normal entre club que quiere renovar a un jugador y jugador que quiere ser renovado. Raúl, como para que como para que la cosa vaya a terminar bien, ¿no? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que sí es solo dinero, pero claro, estamos hablando de unas cantidades muy importantes. Yo creo que en situaciones muy parecidas el presidente del Real Madrid otra vez puso pie en pared y ahí se acabó la historia. Y ahora tiene que decidir. A mí, partiendo de la base que cada uno tiene, a través de un contrato, tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana, a mí me parece incomprensible la actitud de Vinicius. Quiero decir, si ha habido un club que ha apostado por él, si ha habido un club que le ha defendido contra capa y espada, bajo mi punto de vista, muchas veces haciéndole un flaco favor y consintiéndole demasiado, ese ha sido el Real Madrid. Y que ahora quieras estar en el escalón más alto. En el de Mbappé, ya está. Quieres estar en el escalón de Mbappé porque desde que ficharon al francés tienes un ataque de celos que ves que se te puede escapar el Balón de Oro que acariciaste con los dedos porque ahora todos los focos van para el galo. Pues a mí me parece una actitud muy censurable al delantero brasileño. Y que el Real Madrid está en todo su derecho de no aceptar todos esos términos. Yo creo que no es solo dinero, ¿eh? O sea, él tiene dinero para 20 vidas, o sea, eso está claro. Está muy bien. Lo que creo yo que es más un tema de ego y lo que decía Álvaro del entorno que hablaba Rafa. Es que si tú tienes alrededor una serie de palmeros y gente diciendo que tú eres el mejor, o sea, es que tú eres el mejor porque lo has demostrado. Es que antes de que llegara Mbappé al Madrid, habías ganado Champions, habías ganado Liga. Pero es que eso, Raúl, eso es un facto. Habías sido importantísimo. Sí, pero que eso es un facto. O sea, ahora que se va tanto esa palabra, ¿no? Eso es un facto. ¿Qué ha ganado Vinicius con el Madrid y qué ha ganado Mbappé? Yo creo que hay una diferencia sustancial. Claro, otra cosa es... Pero lo ha ganado solo por Vinicius. No, obviamente no, por Dios. Pero lo que quiero decir, Tala, que su entorno le dirá que sí, que Mbappé es muy bueno, que mete muchos goles, que ha venido al Madrid pero no habéis ganado nada. Y contigo, siendo tú uno de las figuras, aunque no sea el único, era un referente importantísimo en el Real Madrid, Vinicius, y dirá... que tú también estás para ganar el Balón de Oro, que tú eres igual o mejor que Mbappé. Estoy seguro que le están diciendo eso. Entonces, dice, si el Madrid, que tú has estado aquí y te ha criado el Real Madrid, como tú decías, que tenía que estar agradecido, te quiere de verdad, pues que apueste y que diga, oye, nosotros te comparamos con Kylian Mbappé. Ahí es donde está ahora el pulso. Y Florentino pues ahí tiene un problema. A mí me recuerda, y ahí pido el comodín de Marcos, a mí me recuerda un poco el tema Neymar. Neymar veía que era imposible llegar al estatus de Leo Messi. Terminó saliendo de aquella forma y se equivocó de una manera terrible, espantada al Paris Saint-Germain. Pero la situación era esa, más allá del dinero. Era pero la diferencia es que ganaban títulos con Messi, que ganaban títulos. Pero él quería ser el pico de la pirámide, sabía que el pico de la pirámide con Messi era imposible. Yo creo sinceramente que Vinicius, por muy bueno que sea, con Mbappé, lo que dure Mbappé en el equipo, es imposible que le quite el foco a Mbappé por muchas otras cosas. Y a partir de ahí son dos situaciones que yo le doy un cierto paralelismo.
Sí, se parece muchísimo porque en aquel momento, y todo nace del partido del 6-1, la remontada contra el Paris Saint-Germain, que hace un partido monumental Neymar, con goles, con asistencias, increíble, un partido maravilloso. Y las portadas, ¿recuerdas aquella imagen icónica de Leo Messi subido sobre una valla de publicidad, convertido como en el dios del barcelonismo? Las portadas fueron para Leo Messi. Evidentemente él tomó una decisión basada en lo emocional. Él, el propio Neymar, pasado el tiempo, pasados los años, confesó que se había equivocado, porque a partir de ahí, de su marcha al Paris Saint-Germain, donde luego se reencuentra con Mbappé, con Messi y también con Mbappé, pues allí empieza, curiosamente, la cuesta abajo de Neymar. Y si antes hablaba Ariz y tenía razón de que el Barça había entrado en territorio peligroso con Ferran, podemos decir lo mismo del Madrid. 4 de agosto y la segunda gran estrella de tu equipo está en esta situación después de 14 meses de negociaciones. O sea, eso es un problema, eso es una mala gestión. Bueno, tal y como hemos contado aquí en el larguero, que lo hizo Manu Carreño, había un acuerdo, pero que no se firmó, porque Vinicius se echó atrás justo al término de la temporada 24-25. Eso es. 24-25. Y después, antes de que llegara Mbappé, curiosamente. Eso es. Qué casualidad. Antes de que llegara. Casualidad. No. Sí, ya estaba Mbappé. Bueno. Estaba Mbappé. Pero después, todos sabemos, porque lo hemos ido contando aquí, el primer encontronazo fuerte que hubo con Xabi Alonso en el Mundial de Clubes, cuando iba a ser suplente en aquel partido de semifinales, que al final no lo fue, pero iba a ser suplente en aquel partido de semifinales, y ya después se quedó en esta B durante esta... Ya, pero me refiero que un club, si el Barça no puede permitir que su segundo delantero centro entre en un escenario así, el Real Madrid no puede permitir que su segundo gran jugador, hasta hace 2 años el jugador bandera de ese club, entre en esta situación. Porque ahora estamos en agosto, estamos a prácticamente 4 meses de que el señor Vinicius pueda hablar con quien quiera y que esa prima que le está pidiendo al Madrid, que yo entiendo que el Madrid no dé la prima por renovar, porque ya es la perversión máxima de un jugador que tú tienes, le tengas que pagar una prima por renovarlo, porque después de Vinicius vendrá Bellingham, después vendrá Valverde. Que eso no acaba bien, eso. mira lo de París, claro, y mira lo de París con Mbappé, que eso no suele acabar bien. Pero aparte de la renovación, yo creo que hay que entenderla como algo a futuro, proyección a futuro. Es que yo creo que todo lo que hablamos de Vinicius es a pasado. Que si hace 2 años ganó la Champions, que si estuvo a punto de ganar el Balón de Oro, que si era un jugador que había hecho mucho hace 2 temporadas. Es que estamos hablando del proyecto del Madrid a futuro. Y a futuro no se ve en Vinicius lo que se veía hace 2 años, efectivamente. O sea que yo creo que eso, entiendo un poco la parte del Real Madrid de decir, mira, yo te estoy ofreciendo, creo que es un contratazo realmente si nos ceñimos a las cifras, pero es que no eres el jugador de hace 2 años. Y es más, creo que la tendencia es un poco al contrario de lo que pasaba con Neymar, con lo que estábamos comparando de aquel Neymar que se fue al PSG, es que Vinicius va hacia abajo y aquel Neymar iba hacia arriba, por lo menos hasta llegar a París. Iremos contando en estos próximos días novedades que las habrá acerca del caso Vinicius. Una línea más que querías decir de Bernardo Silva, ¿no? Bueno, que hoy ha sido su primer día también, se ha incorporado a la disciplina del Real Madrid, ha llegado a pasar el reconocimiento médico, en la puerta del hospital ha firmado también autógrafos a los aficionados que allí había, que es una petición expresa de Mourinho, cuando lo tenía hecho con el Atlético cambió al Real Madrid porque Mourinho así lo pidió, y que es un futbolista que veremos qué posición ocupa en el campo. Puede jugar en ese 4-2-3-1 de Mourinho de media punta, por la banda derecha, en ese doble pivote también acompañando, ya veremos a quién, pero bueno, un jugador polivalente que veremos qué recorrido tiene en este Real Madrid. Nadie duda de su calidad, pero es cierto que no viene a hacer el mejor mundial con Portugal. Bueno, en general, como todo Portugal. Gracias, Héctor. Hasta luego. Un par de cuestiones antes de que acabemos este Sanedrín de lunes. Talavera, como creo que estás a apenas unas horas de coger vacaciones, ¿quieres decirle algo a los oyentes del larguero, especialmente a los del Atlético de Madrid, con el tema Julián Álvarez? Que hay que esperar al lunes de la semana que viene, que cada vez que pasa el tiempo ves más probable que se quede en el Atleti, como contaste, o qué. Bueno, yo no me he movido ni un ápice de lo que conté hace ya muchas semanas, que no va a ser traspasado al FC Barcelona, que se le espera, que él ya está trabajando en el plan que le ha dado el club para incorporarse el día 10, que es cuando tienen que regresar los jugadores que estuvieron en la final del MetLife en New Jersey, y que sigue haciendo el plan que le han dado los preparadores físicos del Atlético de Madrid. Yo creo que a día de hoy sigue siendo lo más factible que se quede en el Atlético de Madrid. Solo si llega el día 10 tiene una charla madura, seria, sigue pensando que su futuro tiene que estar lejos del Atlético de Madrid. Bueno, pues se valoraría la posibilidad de que apareciera una oferta importante de fuera de España para hablar. Pero la petición del entrenador, la idea de los que mandan en el club y de todo el mundo del Atlético de Madrid es que Julián el día 10 se incorpora,
trabajará, entrenará y el día 19 estará ante el Málaga en el debut liguero del equipo rojiblanco. Pues otra situación no se contempla. Pues va a tener que pedir perdón, porque lo que dijo a mediados de junio va a tener que pedir perdón. Y después otra cosa que me imagino que sucederá y que Simeone es normal que lo haga, es pedirle a la afición también que le apoye o que no le silbe. Porque claro, es que la afición del Atlético de Madrid, que ya viene de lo que pasó con Griezmann, que después Griezmann es bandera, es historia del Atlético de Madrid, ha pedido perdón, todo lo que tú quieras, pero es que hay muchos aficionados del Atlético de Madrid que me dicen, es que es una situación no similar, pero claro, es que él ha dicho que me quiero ir, una transferencia para cumplir mi sueño. Entonces, que igual, que están los entornos, todo lo que tú quieras, pero que va a tener que pedir perdón, Pero pedir perdón y que la gente lo acepte, y que después que marque goles. Es difícil que se quede. Yo solo voy así. Yo creo que el perdón, Raúl, y tú has estado en el verde, el perdón jugando al fútbol, goles, dejándolo todo, siendo honesto, ¿no? Porque quiero decir, él ha sido honesto en el Atlético de Madrid y ha tenido un tramo de 4 meses que no le hacía un gol a nadie, O sea que tampoco, ni siquiera con goles. Es evidente que eso lo va a facilitar todo, pero bueno, yo creo que al final la afición del Atlético de Madrid, como cualquier afición, tiene que ser lista. Al final, ¿qué le interesa a mi equipo? Mi equipo no va a regalar a un futbolista o no lo va a traspasar a un rival directo, y menos cuando entienden en el club que el rival directo no se ha comportado bien durante todo el año en el tema Julián Álvarez. Y entendido así, bueno, pues al final, si te lo quedas, la afición, yo creo que si hacemos un referéndum entre que se vaya y se quede, yo sigo pensando que la mayoría querrá que se quede Julián, porque es un jugador importante en el Atlético de Madrid. Bueno, y deportivamente, después de la salida de Griezmann, vamos, no me cabe ninguna duda que todavía más importante. Aritz, y para acabar, sé que es un tema igual un poquito farragoso, pero es que hay una mar de fondo importante, y el otro día la comentábamos con Antomiana, con Ladis Moñino y también contigo. En esa guerra UEFA-FIFA, te leía hoy en as.com que cada vez hay más federaciones que no van a apoyar a Infantino para la reelección de cara a la reelección que, por cierto, va a ser en Rabat, qué novedad, en la capital de Marruecos, en marzo del año 2027. Sí. Yo de quien estoy seguro que quiere que siga Infantino es Marruecos. Lo digo porque si sigue Infantino, yo cada vez veo más probable que la final del Mundial 2030 sea en Casablanca, pero cada vez hay más federaciones que no van a apoyar a Infantino. Sí, ya hay 5, que bueno, hay 4 más Inglaterra, que se supone que es así, aunque no es público todavía, que han dicho que no van a votar a Infantino en esa elección del 18 de marzo en Rabat. 5 de 55, no son muchas, pero hoy ha sido el primer día en el que se han ido bajando algunas federaciones. Se supone que esto va a ir increciendo y bueno, Europa es la que abandera, digamos, esa alternativa a Infantino para las elecciones. Ahora, tienen que buscar un personaje que sea relevante, que aglutine mucho poder y que pueda pelearle de tú a tú a Infantino, porque Infantino, otra cosa no, pero si cae va a ser matando, porque tiene muchos apoyos políticos. Hoy publicaban también, creo que era el New York Times, que directamente ha pedido a Trump que le eche una mano para salvar esta situación. O sea, que imagínate... que le ha pedido a Trump que le eche una mano. Sí. Hasta esos niveles de poder de Infantino, que ya sabemos que se ayudan mutuamente con todas las esferas políticas. ¡Qué barbaridad! Qué cosas. Por cierto, luego llegará Romero y alguno más, y no sé si incluso también Talavera, diciendo que en fin, que vuestras historias del Mundial 2030. También recomiendo en Ser Podcast para que el que lo quiera escuchar. Ayer Antón Meana hizo un resumen de cómo están las sedes de cara al Mundial 2030. El hecho de que el Camp Nou posiblemente sea el estadio que albergue más partidos, al igual que en el Mundial de Estados Unidos fue Dallas, si no recuerdo mal, Aritz, fue Dallas, y después el MetLife fue la final, pero la sede con más partidos fue Dallas. La federación quiere que la final sea en el Bernabéu, que eso es algo que sé que en Barcelona, y en parte lo entiendo, escuece, pero la apuesta de la federación es el Bernabéu, no es el Camp Nou, a pesar de que va a tener 25.000 plazas más. Que Mestalla puede entrar a última hora y que Anoeta, Las Palmas y Cornellá pueden estar en peligro por diferentes circunstancias. Está en una situación delicada la federación ahora mismo, porque realmente alberga el Mundial junto a Portugal y Marruecos, y no puede posicionarse, creo, tan clarísimamente, de manera tan contundente contra la FIFA, que es la que auspicia ese torneo. Porque es quien elige al final. O sea, hay que decirle a la gente que dónde va a ser la final y la sede, eso lo elige la FIFA. Pero yo creo que si al final de una candidatura ibérica, España y Portugal, donde al final, con aquella salida de pata de banco de Ucrania que dijo Rubiales, y luego Marruecos, si al final no haces el partido inaugural, no haces la final, y ha sido un poco la que ha vertebrado la posibilidad de que se juegue un mundial en España, yo desde luego
igual yo soy muy radical o yo estoy muy equivocado y digo los mundos de Yupi, pero si ni siquiera te dan la final, no te dan el partido inaugural, y vas a ser simplemente el que va a pagar la fiesta. Vas a ser la México de 2026. Yo me bajaría, claro, pues yo me bajaría del Mundial. Es que creo que eso no se puede. Y a la FIFA le metes en un jardín y le dices, tome, organice usted el Mundial 2030 y que se jueguen todos los partidos en Rabat o donde a usted le dé la gana. Lo que pasa es que, quiero decir, hay un momento en el que por el miedo a que no, es que no me puedo posicionar, no, es que FIFA qué va a decir, oye, bueno, pues oye, es mejor irte con la dignidad que puedas a tu casa, pero que no se rían de ti. Y es que yo ya el Mundial de 2030, yo cada vez veo más claro que se están riendo de España o van camino de reírse de España. Esa opinión de Talavera yo creo que la tienen mucha gente en España, muchísima. Y por eso creo que el otro día Antón contó aquí en El Larguero, si no recuerdo mal, porque hemos contado muchas cosas en estos últimos días, que hay una serie de acuerdos firmados por los que España no se puede bajar de ese Mundial. O sea, esto que está diciendo Talavera y que yo lo he notado en la calle en estos últimos semanas, meses, con el run de Casablanca, Mundial 2030 y el inaugural que va a ser en Montevideo, va a ser en Uruguay, de pues adiós muy buenas, que lo organicen ellos, que no es tan fácil como parece y que no va a pasar. Chicos, lo dejamos aquí. Talavera, que tengas Pues entonces no nos quejemos, ¿eh? Si entonces por la pasta y por lo que has firmado tienes que tragar... Claro, es que si hay una serie de acuerdos firmados, chico, pues ¿qué quieres que te diga? Pues entonces perfecto, pues entonces que no... También hay gente que igual puede interpretarlo como una rabieta. Pues entonces, ya, pero que igual hay gente... A tragarías. No, a rabieta no, es que te vuelvo a decir cuál es el germen del Mundial. Que empezó como una 2030. candidatura ibérica, sí, es cierto. Claro, bueno, es que... Toda la razón del mundo, pero igual también desde igual otras no federaciones... nos lo daban, si era así, porque necesitábamos... Bueno, pues que no nos lo hubieran dado, Arich, entonces... Pero yo me acuerdo... Sin Marruecos no nos lo hubiesen dado, Talavera, y eso lo sabes Cuando Fernando Sanz llegó al larguero, se sentó ahí al lado donde estás tú y explicó un poco... Era el Mundial de España, sí, claro, que participaba Portugal y Marruecos. Y ahora, yo no sé, vosotros si tenéis la misma percepción o es que yo estoy loco, pero yo ya veo cada vez que es menos el Mundial de España. En fin, es un tema que cada vez molesta a más gente, pero la situación es la que contamos en el día de ayer, cómo está el tema de las sedes y después lo de la final, que entiendo, Aritz, que dentro de un par de años, ¿no? Yo creo que 2028, probablemente. Sí, como mucho. Bueno, vamos a ver cómo va todo esto, porque está habiendo muchas turbulencias. Tenemos un otoño caliente donde ya se van a empezar a decidir las sedes y después, momento crucial, la reelección marzo del 27, en Rabat, en Marruecos, donde se va a decidir si sigue Infantino o no. Un abrazo grande para todos. Adiós, Talavera. Buen verano, buenas vacaciones. Adiós, Marcos López. Hasta luego. Adiós, Aritz Gabilondo. Adiós, Raúl Ruiz. Adiós. Adiós. La 1:25. Enseguida estamos con el director de la Vuelta Ciclista a España. Pero antes, creo que está por ahí Reme Alcaraz. Hola, Reme. Buenas noches. Hola, Reme. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí estamos, ahora sí que te escucho. Se ha producido esta mañana reunión entre la Comunidad de Madrid y Raúl Martín Presa. Y por ahora parece que la sintonía, al menos hoy, ha sido positiva. Reme. Sí, eso es. Una reunión que, bueno, era muy ansiada por todo el mundo, tanto la Comunidad de Madrid como el Rayo Vallecano y los aficionados del Rayo Vallecano. Una reunión que ha durado más de 2 horas, cerca de 2 horas y media, y donde Martín Presa, junto a parte de su cúpula institucional del club y a los capitanes, Aisy Palazón y Iván Bayu, han hablado pues de lo más hablado de estas últimas 2 semanas. ¿Qué va a pasar con el estadio? ¿Qué destacamos de esta reunión? Primero, Martín Presa no ha querido atender a los medios, ni al llegar, que lo ha hecho por la puerta de atrás para que no le viéramos ni al salir. En la reunión también al salir se ha podido ver a un Aisy Palazón que, en mi opinión, estaba afectado, estaba emocionado, y en cambio Iván Bayu estaba más serio. El papel de esos jugadores ha sido esencial en la reunión. Han podido obtener las dos caras de la moneda, tenían ya la versión del club y hoy han obtenido la versión de la Comunidad de Madrid. Tan positiva ha sido la relación hoy de los jugadores con la Comunidad de Madrid que el consejero personalmente les ha dado su número de teléfono para que en cualquier momento que lo necesiten puedan contactar directamente con él, y destacar obviamente lo que es el resultado de la reunión, un acuerdo de colaboración entre ambas partes. Vamos a escuchar a Mariano de Paco, al consejero, que recuerdo que estuvo aquí en el Larguero con nosotros hace apenas unos días y que ha recalcado hoy el mensaje que le ha transmitido a Martín Presa en esa reunión. Y yo le he pedido al club, y se ha comprometido a ello, una colaboración constante, no solo en este momento, no solo mañana. Mañana el club se ha comprometido a abrir el estadio, no solo mañana, sino en todo lo que dure este proceso y en todo lo que dure, me atrevería a aventurar, la presencia del Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas, que espero que sea para siempre.
Y como decía ahí el consejero, el siguiente paso es mañana poder acceder al estadio para hacer una comprobación de ese primer informe y ya por último añadir el tema de la posibilidad de jugar o no en Vallecas. El consejero ha instado al club a seguir intentando la vía de jugar en Leganés, en Butarque, porque han dicho también que el principal objetivo y obviamente lo que quiere la Comunidad de Madrid es que el Rayo juegue en Madrid y no en Burgos o en Valladolid. Así que les ha instado al club a seguir intentando esa vía, a seguir hablando con el club de Leganés para intentar jugar en Butarque, pero habrá que esperar estas semanas, ver cómo avanza la situación y ver dónde acaba jugando el Rayo. Gracias, Reme. Eso es lo que ha pasado en el día de hoy. Mañana, como hemos contado, efectivamente el Rayo le va a abrir las puertas a la Comunidad de Madrid. Y otro asunto que seguramente haya oyentes que nos están escuchando, abonados del Rayo Vallecano, es: y yo que acabo de pagar mi abono, ¿qué pasa si el primer partido o el segundo o el tercero es en Burgos? Rubén Sánchez, Facua, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Hay que recordar que en el Rayo Vallecano no hay socios como tal, hay abonados. ¿Los abonados del Rayo Vallecano pueden, en el caso de que 1, 2, 3 o 30 o 19 partidos, los 19 partidos que tienen que jugar como local, no se disputen en Vallecas, si se disputan fuera, el derecho a un reembolso, el derecho a reclamarlo? Sí, nosotros entendemos, y así se lo hemos trasladado al club esta mañana, que si se celebran fuera de la Comunidad de Madrid esos partidos, pues evidentemente al que ha pagado por un abono podría trasladársele la idea de origen de que, bueno, algunos partidos, o incluso todos los partidos, no se jugarían en el estadio. Pero eso no significa que asumiera que se iban a jugar a decenas y decenas de kilómetros de distancia en otra comunidad autónoma. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista, digamos, de la relación de consumo que tiene un cliente, porque al final los abonados son clientes del club, y por lo tanto tendrían derecho por cada partido al que no puedan acudir por celebrarse fuera de Madrid a reclamar la devolución proporcional del importe del abono. Si esos partidos son dentro de la Comunidad de Madrid, porque como ha explicado el consejero esta mañana, van a intentar convencer al Leganés, al final pues parece que va a ser una cuestión de pasta, pero van a intentar convencer al Leganés de que le deje su estadio al Rayo Vallecano. Si esos partidos no son en Vallecas, pero son X partidos, por ejemplo, en Leganés, ¿no tendrían derecho a ese reembolso al ser dentro de la Comunidad de Madrid? Pues ahí dependería de que las condiciones del abono, en el momento en el que se contrata, en el momento en el que hay una información sobre las condiciones del servicio, pues se esté aclarando o no, y por lo que nos llega sí se aclaraba, pero estamos pendientes de tener toda la documentación, ¿no? Si se aclaraba que podría darse la situación de que los partidos o una parte de los partidos no se jugaran en el estadio, precisamente por el estado bastante lamentable en el que se encuentra. Pero claro, no es lo mismo desplazarte a Leganés que desplazarte a Burgos. Y por lo tanto ahí digamos que no nos cabe ninguna duda jurídica. Si te tienes que ir fuera de la comunidad tendrías el derecho, si te tienes que ir a una localidad cercana, pues igual ahí no es algo tan claro. Debería haber un análisis de la información que a priori se hubiera facilitado a los afectados. A nosotros nos han contactado evidentemente muchos abonados del Rayo que están preocupados por la situación, sobre todo preocupados porque no les dan una respuesta seria en ese sentido. Que al final esto es una cuestión, como decíais, de dinero, que no se llega a un acuerdo para jugar en Leganés porque no quiere el Rayo pagar tanto dinero como les piden. Oye, las relaciones entre clubes para pagar una cantidad u otra, pues son entre clubes, pero lo que no se puede tomar como rehén y usar como víctima a un abonado, a un cliente, a un aficionado. Ese no tiene por qué salir perjudicado a nivel económico, y el que no se pueda permitir o el que no quiera gastarse pues una cantidad importante de dinero en desplazarse, insisto, a Burgos o a otro municipio de fuera de la comunidad, pues podría legalmente reclamar el dinero. Y si se lo niegan, ojo, nosotros estamos esperando respuesta del club, pero si se lo niegan, pues se podría plantear una denuncia que nosotros desde luego pues, estamos en condiciones de interponer ante la autoridad competente en materia de consumo para que abran expediente sancionador al Rayo, pero ojalá no haga falta y se solucione todo esto, como digo, en unas horas y se llegue a un acuerdo para jugar en Leganés o en otro estadio de algún punto de Madrid. Tienen derecho a reclamar los abonados del Rayo Vallecano, sería el resumen. Seguimos en contacto. Gracias, Rubén. A vosotros. Adiós, un saludo, Rubén Sánchez de Facua. Los derechos de los abonados del Rayo Vallecano. 12:41, a la Vuelta Ciclismo. La noticia del día: Pogačar, mejor deportista del momento, estará en la Vuelta Ciclista a España. Va a ganar el mejor, el número 1 del mundo, el ciclista llamado Azeris Oduria. Ya es historia, ya es leyenda prácticamente. Tadej Pogačar, eres el más grande, gana la etapa. Así sonaba hace apenas unos días por boca del maestro Íñigo Martínez la consecución del quinto Tour de Francia de Tadej Pogačar. Como hemos dicho en la presentación de este larguero, seguramente se trate, si no del mejor deportista de la actualidad,
de uno de los mejores deportistas que hay ahora mismo en agosto del año 2026. Tadej Pogačar va a disputar la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España, que va a arrancar en Mónaco el próximo 22 de agosto y que va a finalizar el 13 de septiembre en Granada. Borja Cuadrado, hola otra vez. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas de nuevo. Pues es la noticia del día, la noticia del mes, y es que estoy deseando que llegue el 22 de agosto para poder ver, bueno, primero en Mónaco y después en las carreteras españolas, al mejor ciclista del momento y uno de los mejores de la historia. Sin duda, Álvaro, porque yo creo que ya en los últimos años se ha convertido en un ritual cuando está acabando el Tour de Francia y Tadej Pogačar lo gana, empezar a preguntarle, ¿no? Pero al final siempre te terminan diciendo, y es lógico, que hay que ver cómo termina el Tour, que habrá que descansar, habrá que tomar una decisión. Y esa decisión, cuando esta mañana nos despertábamos mirando las redes sociales del UAE y de la Vuelta a España, de que Tadej Pogačar corría la Vuelta a España, hemos pegado todos un salto del sofá porque es una noticia... O de la cama, o bueno, tan pronto igual de la cama. Sí, bueno, no, hombre, a las 10 de la mañana la gente de bien está trabajando y sin duda es una noticia yo creo que impactante. Para mí de largo es el mejor deportista del mundo. Y si sigue así, y es que aunque se retirara, yo creo que ya sería de los mejores de la historia directamente. Javier Guillenes, así que nada. Sí, Javier Guillenes, director general de la Vuelta Ciclista a España, nos escucha a esta hora de la noche en el larguero. Hola Javier, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo primero, darte la enhorabuena. Pues gracias, yo creo que enhorabuena para nosotros, desde luego que lo tomamos como un auténtico éxito el que pueda venir Tadej, pero yo creo que enhorabuena, ¿no?, para todos los aficionados al ciclismo y especialmente a los españoles, porque por fin vamos a poder contar con Tadej Pogačar en la Vuelta a España y desde luego pues con muchísimas ganas y muchísima ilusión, eso seguro. Y en segundo lugar, ¿desde cuándo lo sabías tú? Yo saberlo el viernes. Cuando me dijeron, oye, es oficial. Hasta entonces solo tenía gente que me decía que podía venir, pero la confirmación de decir, vale, ya no hay duda, esa la tuve el viernes. El equipo tuvo la deferencia de llamarme para decírmelo. Por supuesto que era una llamada de cortesía en la que no se podía decir nada, y bueno, pues hoy cuando hemos visto el anuncio, digamos que ya hemos respirado, ¿no? Sabíamos que iba a venir, pero ya sí que podemos decir que va a estar con nosotros el 22 de agosto. Solo ha corrido una vez la Vuelta Ciclista a España, fue en 2019, hace ya 7 años. En aquella ocasión fue tercero y creo que ganó unas cuantas etapas, ¿no, Borja? Ganó en aquella edición de 2019. Tres etapas, sobre todo la penúltima, la de plataforma de Gredos, con la que selló su posición en el podio. Desde entonces, ¿ha habido algún año que estuviese tan cerca como este de venir? ¿Algún año que, ahora ya lo puedes decir, Javier, ahora que ya va a venir este año, algún año que dijeras, es que se nos ha escapado de las llamas de los dedos, que nos dijo que sí, que probablemente sí, y al final no? Nosotros teníamos esperanzas serias en el 24 y en el 25. También es verdad que yo creo que el hecho de salir de Mónaco ayuda un poco, porque él vive en Mónaco y de cara, bueno, pues a poder desplazarse a otro tipo de lugares más lejanos, etcétera, pues yo creo que eso tampoco hubiera ayudado. Recuerdo que con las Olimpiadas de Japón estaba a punto de venir, pero también es verdad que con los viajes a Japón de ida, vuelta, las fechas tan coincidentes, pues no era fácil, aunque sí que hubo una posibilidad. Pero bueno, claro, al final, hasta que él no lo ha dicho, nunca lo tenemos, porque si este año no hubiera venido, pues empezaríamos a hablar del 27, pero yo sé que este año lo tenía muy en mente. ¿Qué supone para la organización de la Vuelta Ciclista a España que el mejor deportista de la actualidad venga? Pues supone que al final eres una grande y tienes que contar con los más grandes. Desde luego, en términos de seguimiento y repercusión, es absolutamente exponencial y de alguna manera pues te pone en el top de las participaciones. Nosotros estamos muy contentos con la participación de todos los años. Al final lo que quiere siempre es que se compita y que haya espectáculo deportivo, pero la primera cuestión es quién viene, y en ese quien viene tener al mejor pues da muchísima tranquilidad. Desde luego es muy importante para la Vuelta. No desdeñamos lo que supone su presencia, y por eso se lo agradecemos con toda la humildad y también con todas las ganas de que esté con nosotros, porque este corredor solo sabe dar espectáculo, y eso es lo que vamos a tener en la Vuelta, con el magnífico espectáculo. Sí, ya te pregunta Borja, que es quien más te conoce, pero en otros deportes las organizaciones intentan estimular a los deportistas con algún tipo de botín económico. No sé si la Vuelta Ciclista a España hace esto o no lo hace con nadie. No lo hace con nadie, porque lo hubiéramos hecho antes. Entonces no lo hace absolutamente con nadie. Además,
más allá de las posibilidades que haya. Lo que yo creo que no puedes abrir es melón. Si lo quieren hacer otros, que lo hagan, hay cauces para hacerlo, está regulado, pero nosotros no lo hacemos. Yo creo que Pogačar viene a la Vuelta porque quiere seguir incrementando su palmarés. Ahora mismo es, para mí, lo decíais, la introducción, es leyenda del deporte, no leyenda del ciclismo. Estamos ante uno de los mejores deportistas actuales, pero también es verdad que le falta una grande. Ha ganado el Giro, ha ganado el Tour, y para entrar en el club de los que han ganado las 3 grandes, que son muy pocos, pues tiene que venir a la Vuelta y ganarla. Yo creo que esa es la motivación que tiene, es la que queremos porque es exclusivamente deportiva, pero en respuesta a la pregunta, nosotros no pagamos por la participación. No lo hemos hecho, aunque respetamos que otros lo hubieran podido hacer en otras carreras. Borja, ahí tienes a Javier. Pues yo a Javi lo que le quiero preguntar es, siempre estamos durante todo el año preguntándole por la participación de la Vuelta a España, y si tú crees, Javi, que el hecho de que el mejor ciclista del mundo que venga a ganar el Tour y diga yo corro la Vuelta, puede servir para que algún ciclista top que haya rendido bien en el Tour piense también en correr en la Vuelta. No sé si eso puede provocar un efecto dominó. No lo sé, la verdad es que ya quedan muy pocos días para la Vuelta y los que tengan decidido venir ya lo tenían de antes. Yo no sé si Pogačar atrae participación o si acaso un poco la desalienta, no te puedo decir, pero yo creo que las participaciones de los equipos están bastante confirmadas. Todavía no hemos recibido todo lo que... Sí que sabemos que va a venir Prigorrol, y sí que sabemos que va a venir Van Aert, que va a venir Carlos Rodríguez, que ya es una participación muy buena, y a partir de ahí la pregunta sería ¿quién falta? Pues está claro que nos encantaría que viniera Jonas Vingegaard, pero es imposible. Y luego Renko Evenepoel ha hecho el Tour y siempre dijo que este año solo hacía una grande. A partir de ahí cualquier otro que se pudiera sumar, pues obviamente es bienvenido. Pero Ayuso no, ¿no? Ayuso, yo que no soy un experto en ciclismo, Ayuso no, ¿no? Hoy no tengo la alineación del Trek, o por lo menos hoy no la he visto. Otra cosa es que a lo mejor la hayan mandado, pero creo que Ayuso no hace la Vuelta. No vamos a engañar o con que sí, con que no. Yo creo que no va a hacer la Vuelta. Ojalá la hiciera, pero creo que este año no tenía Vuelta en su calendario. Una curiosidad, el hecho de que acabe esta Vuelta Ciclista a España en Granada es porque no se quiso coincidir con el Gran Premio de Madrid del 11 al 13 de septiembre en las mismas fechas. Es por eso, ¿no? Entiendo. Bueno, vamos a ver. Nosotros le pedimos a Madrid en su momento que no siempre íbamos a acabar en Madrid. Entonces surgió la oportunidad de acabar en Granada y nosotros ya estábamos hablando con Madrid de no ir este año. En ese momento se cruzó la coincidencia del término de la Fórmula 1 y a partir de ahí digamos que todo coincidió en positivo. Yo creo que es bueno que este año la Vuelta no acabe en Madrid para que el ayuntamiento se pueda centrar y la comunidad de forma exclusiva en algo tan importante como es la Fórmula 1 y a partir de ahí pues nosotros podemos cumplir el sueño de terminar en Granada. Sí que puedo decir que si cualquier otro año se diera la coincidencia de Fórmula 1 y Vuelta en Madrid el mismo día, eso está aceptado, está asumido, está hablado con la Fórmula 1, está hablado con el Ayuntamiento de Madrid y nosotros no tenemos ningún inconveniente en que eso sea así. No sé si se producirá porque el año que viene la Vuelta empieza más tarde, por lo tanto la coincidencia de fechas con la Fórmula 1, la primera Fórmula 1 en Madrid no se va a dar y en el futuro tendremos que ver cuáles son las fechas de la Vuelta y cuáles son las fechas del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid. Pero yo creo que este año nos viene bien a todos el que estemos en ciudades distintas. Ya que nos estás contando cosas, me parece muy interesante esto que has comentado, porque yo creo que en el imaginario de mucha gente está, no, claro, como es la Fórmula 1 en Madrid, por eso no pueden coincidir. Bueno, pues sí podrían llegar a coincidir, porque tenéis el ok, entiendo, de la Fórmula 1 y de Madrid para que eso suceda. ¿El año que viene también va a salir desde fuera de España? En principio no, pero eso ya se anunciará en diciembre o en enero, eso bien lo sabe Borja, que nosotros eso ya es cosa. A mí no me lo han contado todavía. Pero en principio la idea es que salga de España. Desde España. Yo creo que el oyente que nos está escuchando está diciendo, pues parece que va a ser una Vuelta Ciclista a España donde de nuevo se va a volver a hablar de ciclismo fundamentalmente, algo que nos sucedió en la edición de 2025. Hay que recordar que el equipo Israel Premier Tech ahora es el NSN, a menos que me corrija Borja, que Iniesta es el principal accionista, que no ha habido ningún tipo de problema durante la celebración del Tour de Francia. No sé si el director general de la Vuelta espera una Vuelta más tranquila y donde solo se hable de ciclismo. Sí, es lo que espero, es lo que deseo. Hemos visto la trayectoria de todo el
el año y es lo que vamos a tener. Estoy convencido de ello y sí, desde luego que es lo único que queremos, ¿no? Que solo se hable de deporte. ¿Tienes constancia de que vayan a haber ciclistas israelíes en la Vuelta? En este momento no tengo ninguna constancia de ello y ese tema ahora mismo, en la participación que yo tengo, no hay ninguno, pero no tengo la participación de todos los equipos, pero en este momento te diría que no. Contestando solo a la pregunta de si hay constancia o no, te digo, en este momento no tengo ninguna. Pero que si hubiese no habría ningún problema por parte de la organización. Entiendo que no, claro que no. Si tienen licencia y pueden correr, pues entiendo que no, pero aventurar este tipo de situaciones hasta que no se produzcan, pero yo no tengo del listado actual que no tienes constancia. Pues es Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista España. Haz la penúltima, Borja. Me guardo la última. Pues para nada, el final. que puede ser una vuelta, yo creo que emocionante. Sin Juan Ayuso para los ciclistas españoles, pues un corredor como Mikel Landa, que va a firmar el año que viene con Euskaltel, pues a lo mejor es el último año de landismo en la vuelta, Javi. Hay que cuidar a Mikel, si algún día hay que darle un empujoncito, un poco de trascoche, lo que sea, que Mikel se merece despedir a lo grande a lo mejor de la vuelta. El landismo. Bueno, menos todo lo que acabas de comentar, que esté con nosotros. Hemos visto ahora que ha firmado con el Euskaltel. El Euskaltel lo deseamos que tenga una muy buena temporada y si luego puede entrar en el ranking por puntos, pues también será algo a valorar. Por lo tanto, quizá no sea la última vuelta de Mikel Landa y espero que así sea. Y la última, cierras los ojos, piensas en la próxima edición de la Vuelta Ciclista España y si Tadej Pogačar el próximo 13 de septiembre en Granada, en esa preciosa ciudad que tenemos al sur de España, logra ganar la Vuelta por fin, que es la única gran vuelta que le falta por ganar, ¿sería ya el mejor de la historia a tu juicio o ya lo es sin el hecho de haber conseguido la Vuelta a España? A ver, yo como director de la Vuelta tengo que decir que lo sería, pero honestamente no soy ingenuo, yo creo que lo es. Es decir, tiene un palmarés brutal. La verdad es que lo que ha conseguido, cómo lo ha conseguido, y con la edad, es que tiene 27 años. Es que creo que él no está en el club de los mejores ciclistas de la historia, él está en el club de los mejores deportistas de la historia. Para mí está ya con Nadal, con Michael Jordan, es decir, está en este nivel de deportistas con lo que ya tiene, pero es cierto que para redondear y para llegar a la perfección máxima, si no la tiene ya, es que gane la Vuelta y ya veremos si lo consigue o no, pero desde luego el máximo favorito lo es. Si lo hace, pues enhorabuena y se consagrará como lo que es, y si no, pues tendrá que volver a conseguirlo, pero lo que queremos es que tenga una vuelta espectacular, que no tenga lesiones, que no tenga caídas y bueno, que se divierta y nos divierta como suele hacer. Lo contaremos en Carrusel Deportivo cada día con nuestros enviados especiales, con Íñigo Martínez, con el técnico Cabrera, con Roberto Torres y evidentemente con Borja Cuadrado. Un abrazo grande, Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista España. Suerte. Muchísimas gracias. Un abrazo, Borja. Hasta mañana. Hasta mañana. En apenas unas semanas arrancará esa edición de la Vuelta Ciclista España. Por cierto, que es protagonista mañana en la portada del diario AS. Pogačar ficha por la Vuelta. El esloveno vuelve 7 años después a la única grande que le falta. Hasta aquí el larguero de hoy. Mañana más, misma hora y mismo sitio. 11:30, 10:30 en Canarias, aquí en el estudio. Carlos Llamas. Feliz noche. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.